Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender algo muy entretenido. Vamos a ver las medidas de longitud y también para esto vamos a ir aprendiendo. Aprendamos sobre la medición. Acá tenemos varias cosas que nosotros ya conocemos y que vamos a ir clarificando. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo medían a principios de los tiempos, cuando no habían winchas de medir, cuando no había la tecnología que ahora usamos. En la antigüedad para medir utilizaban el cuerpo humano. Nosotros también podemos medir objetos con nuestro cuerpo. Midamos con tu cuerpo. Para medir podemos utilizar distintas partes del cuerpo como por ejemplo, podemos usar los dedos, los pies, las palmas y pasos. Tú lo harás en tu hogar. Mide tu cama en pasos y escribe en tu cuaderno cuántos pasos diste. Entonces ya sabemos que podemos hacerlo como con los dedos, pies, palmas y pasos. ¿Con qué podemos medir? Acá tenemos algunos instrumentos que ya conocemos, ¿no es cierto? La regla, la wincha de medir metalizada que usan los maestros o el papá cuando hace algún arreglo en el hogar. Pero también tenemos que saber qué es el metro y el centímetro, que es lo que nosotros primero vamos a conocer. El metro, que se escribe con una M minúscula, es la unidad principal que se usa internacionalmente para medir la longitud de un objeto. Muchos instrumentos que miden longitud están graduados en metros, por ejemplo, una wincha. Recordemos que el metro se utiliza a nivel mundial, ¿ya? Y un centímetro, que también se escribe con SM minúscula, es una unidad de medida más pequeña que el metro. Las reglas que habitualmente usas en tu clase están graduadas en centímetros. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar y que conocemos ahora dos medidas que son, una se dice con M y la otra es CM, ¿ya? Entonces sabemos que cuando hablamos de la M estamos hablando del metro y cuando hablamos CM es centímetros. ¿Cómo se puede convertir de metro a centímetro? Porque a veces nos puede pasar que hay actividades que nosotros tenemos metro pero queremos en centímetros. Recordamos que cuando hablamos de metro es una medida más larga, más grande, pero cuando hablamos de centímetro es una medida más pequeña. Entonces el metro y el centímetro son unidades de medidas estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se usan a nivel mundial. Un metro equivale a 100 metros. Ejemplo. La mamá de Francisca mide 1,60 m o 160 centímetros. Para establecer equivalencia se puede utilizar los siguientes esquemas. Se multiplica por 100 de metros a centímetros. Siempre, esto es una regla, nunca varía, chiquillos. 3 metros equivalen a 300 centímetros. ¿Por qué? 100 más 100 más 100 son 3 veces 100 y 3 por 100 es igual a 300. Y cuando nosotros queremos pasar de centímetros a metros, siempre por regla se va a dividir. Por lo tanto, 500 centímetros equivalen a 5 metros. Ya que 500 dividido 100 es igual a 5. Acá hay una escala de conversión que si bien es cierto todavía no vamos a aplicar todo lo que está aquí, pero nosotros tenemos que saber que si empezamos de acá, que estas son milímetros, si vamos a subir en nuestra escala, debemos dividir siempre por 10. Pero aquí nosotros en la anterior dividimos por 100, ¿verdad? Claro, porque si tú vas subiendo una escala, tienes que ir agregándole tantos ceros como corresponde. Y si vas del kilómetro hacia abajo de nuestra escala, tienes que multiplicar por 10, pero le vas a ir agregando los ceros según corresponda. Ahora vamos a trabajar. Pilar y su papá midieron la longitud de una alfombra. Para efectuar la medición usaron los pies. Observa las medidas que obtuvieron Pilar y su papá después de efectuar la medición. El largo de la alfombra es 11 pies y el largo de la alfombra mide 17 pies. ¿Por qué crees tú que tuvieron distintas medidas? ¿Qué instrumento puedes utilizar para obtener el mismo resultado? ¿Y qué unidad de medida? Esto lo tienen que hacer chiquillos en su cuaderno de matemáticas. Y el 2 dice, para medir un objeto es conveniente preguntarse cuál es la unidad de medida más adecuada para efectuar la medición. Indica qué unidades de medida utilizarás con los siguientes objetos. Un vaso, un árbol, un lápiz, un edificio de varios pisos. En el fondo aquí lo que me están diciendo es con qué unidad de medida debo medir todos estos objetos. Completa con metros o centímetros según corresponda. Esto lo harán en sus cuadernos. El bebé de Ana midió 56 y ustedes van a indicar si son metros o centímetros.
La piscina tiene una profundidad de 2 en su parte más honda. La planta creció 6 en el mes pasado. La longitud del velador de mi pieza es D. La altura de un edificio es 24. Ustedes ahí van completando con centímetros o metros según corresponda. Sigamos trabajando. Lucía construyó con un trozo de cartulina una wincha para medir, cuya longitud total es de 120 centímetros. ¿Cuál de las siguientes mediciones podría hacer fácilmente Lucía usando su wincha? Y ahí ustedes van a escribir en su cuaderno cuál es la que es más fácil. Y haz un listado de objetos que estén en tu casa y que se puedan medir en centímetros y un listado de los que se pueden medir en metros. Ustedes van a ir observando en su casa qué lo podemos medir en centímetros y qué es lo que podemos medir en metros. Y para terminar, chiquillos, vamos a trabajar en la página 266 y 267 del libro del estudiante. Ya acá vamos a tener que observar y analizar si tenemos que usar la unidad de medida metro o unidad de medida centímetro. Espero que les haya gustado, mis niños, que tengan buen día. Nos vemos.